Hola y bienvenidos a G de Geografía. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro cuadernillo y con el siguiente tema. No antes sin recordar que es el siguiente. Bien, recordamos que el nombre de nuestro cuadernillo es Aprendiendo en Casa, cuadernillo de trabajo para geografía. En esta ocasión pues vamos a ver no nada más el siguiente tema, sino un poco más de las actividades que en sí tenemos que realizar. Bien, pues como podemos observar, el siguiente tema es geografía, los componentes del espacio geográfico. Anteriormente nosotros observamos qué es el espacio geográfico e identificamos que es todo lo que nos rodea, y también es el espacio completamente modificado. Bueno, vamos a recordar nuestro aprendizaje esperado una vez más, y dice así: explicarás las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. Para explicar la relación entre la sociedad y la naturaleza, has identificado que la geografía es el estudio de la Tierra. Sin embargo, la geografía también identifica 5 componentes, de los cuales, por ser una ciencia multidisciplinaria, han sido identificados como naturales o natural, social, cultural, político y económico. A continuación, pues la actividad que viene es que ustedes tienen que responder qué es para ti el componente natural, social, cultural, económico y político de la manera de la que ustedes crean que sea. Aquí no van a agregar ninguna cita textual o una investigación que hicieron en internet. Son sus conocimientos los que aquí se tienen que colocar y responder así a las preguntas. Una vez que respondieron, pasamos a lo siguiente. Una vez que terminaste de responder la actividad anterior, lee a continuación las siguientes páginas de tu libro de texto gratuito 21 y 22, que te ayudarán a comprender mejor lo que es cada uno de los componentes geográficos. Bueno, como aquí lo menciona, es necesario saber cuáles son esos componentes geográficos. Nosotros conocemos ya este libro de texto, del cual pues ya hemos identificado varios temas. Como podemos ver, tiene su presentación, cómo trabajar, el índice del mismo, los diferentes capítulos del trimestre 1, 2 y 3. La dosificación, que hemos visto que estamos en el trimestre 1. Y pues ahora sí, ya nosotros hemos visto las relaciones entre sociedad y naturaleza en el espacio geográfico, los componentes de este mismo, las características del espacio. Y pues prácticamente estos son los temas, ¿sí? Bueno, componentes del espacio geográfico. Ya que les di un avance en pues vamos a ver lo siguiente. Nos dice que los componentes del espacio geográfico es conocer, representar, estudiar, vivir, analizar, interpretar y entender el espacio geográfico. Ha sido una preocupación de los seres humanos a lo largo de la historia. Por ejemplo, para ubicar las zonas de peligro, para elegir el mejor lugar donde establecerse, o para ubicar ciertos recursos naturales como el agua y los bosques. Los componentes del espacio geográfico se clasifican en 5 grandes grupos: naturales, sociales, culturales, económicos y políticos.
Los componentes naturales, como su nombre lo indica, se relacionan con los elementos de la naturaleza. Ejemplo de ello son el relieve, el clima, el suelo, la vegetación y el agua. Los componentes sociales tienen que ver con la población y sus características en términos de su composición, distribución, movilidad y su dinámica social y económica. Los componentes culturales reúnen todas las expresiones cotidianas de los grupos humanos, como el lenguaje, creencias, costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas. Los componentes económicos abarcan las actividades que lleva a cabo la población, desde las relaciones con la explotación directa de los recursos naturales, como la agricultura y la ganadería, hasta las que generan productos o distribuyen bienes y servicios entre la población. Como podemos ver en la imagen, pues ciertas referencias nos dan. Finalmente, los componentes políticos se relacionan con la manera en que las sociedades se organizan y delimitan, por medio de leyes y sistemas de gobierno, el espacio que ocupan, los límites naturales y artificiales, mediante los cuales se definen territorios, delegaciones municipales, estatales y nacionales. Son ejemplos de componentes políticos del espacio geográfico. Y hasta aquí es donde tenían que terminar de leer. Regresando a nuestro cuadernillo, y ha identificado para mejorar, ahora sí, qué era cada uno de los componentes, nos dice lo siguiente. Observar el lugar donde vives y podrás reconocer fácilmente componentes del espacio geográfico. Por ejemplo, si vives en una zona rural, puedes identificar los elementos naturales, montañas, vegetación, ríos, etc., o las actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y la pesca. Si vives en la ciudad, probablemente no estés en contacto con muchos elementos naturales, solo con algunos como el clima o el tipo de vegetación. En cuanto a los aspectos sociales y económicos, observarás actividades comerciales, fábricas, medios de transporte y servicios asistenciales como escuelas y hospitales. Identificar los componentes del espacio geográfico te permite analizarlo, atendiendo a las múltiples relaciones entre ellos, como puedes observar en el siguiente cuadro. ¿Qué nos representa cada uno de estos cuadros? Pues los 5 componentes geográficos y las características que estos representan. En este caso el natural, pues sabemos que es el suelo, el agua, el clima, el relieve, la flora y la fauna. En el componente social es la dinámica de la población, que viene siendo su distribución, el crecimiento, la migración y las etnias que aquí, pues dependiendo del territorio, haya. El componente cultural pues viene siendo el patrimonio de los pueblos, o sea, las tradiciones, las lenguas y las festividades, mientras que el económico son las actividades productivas, como también el transporte, el turismo y las comunicaciones. Y pues nunca hay que olvidar el político, que viene siendo organización de territorio, también pueden ser conflictos internacionales y pues la formación de organismos internacionales. Por lo tanto, ya identificamos, así, ya que identificamos cada una de las características y con la ayuda de nuestro libro de texto, podemos hacer la siguiente actividad. Con tus propias palabras, al ya identificar, conocer y ver a detalle cada componente del espacio geográfico, responde nuevamente las preguntas que realizaste anteriormente, con la diferencia de que agregarás dónde se ven reflejadas cada uno de estos componentes en el lugar en el que vives. Ojo,
cuando revisé una de las preguntas, me decían el, que el componente natural lo pueden ver en todos lados y hasta ahí se quedaba. No me daban referencia en qué tipo de fauna, en qué tipo de clima, en qué tipo de vegetación, o sea, no me daban ninguna otra referencia. Por eso la calificación baja que algunos se sacaron en esta ocasión. Y así con los otros 4 componentes siguientes. Recordar que no nada más es decir, sí lo veo en todos lados y hasta ahí, sino tienen que explicar, tienen que desarrollar dónde, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo ustedes lo identifican. La pregunta de dónde lo ves no es precisamente una forma de solo verlo visualmente, sino identificarlo, reconocer dónde está, dar ejemplo de su existencia en directa o indirecta donde ustedes viven. En esta ocasión muchos respondieron nada más si lo veo en todos lados o cosillas así, que eran muy limitantes. Entonces no están desarrollando el aprendizaje que estamos llevando desde el principio, que es explicar la relación entre la naturaleza y sociedad. Tienen que darle un poco más de sentido a sus respuestas, más ejemplos, más formas de interpretarlo. Para ello, pues les voy a mostrar los siguientes ejemplos para que les puedan ayudar a contestar nuevamente. Como podemos observar, pues a continuación, las geopreguntas, la actividad que hay que volverla a repetir porque a veces como que no queda muy bien explicado, pero hay que volverla a repetir si es necesario la indicación. Y en este caso es con tus propias palabras, al ya identificar, conocer y ver a detalle cada componente del espacio geográfico, responder nuevamente las preguntas que realizaste anteriormente con la diferencia de que agregarás donde se ve reflejado cada uno de estos componentes en el lugar que vives. Me parece muy bien que la primera vez que lo contestaron, muchos acertaron en ciertos componentes lo que lo caracteriza, pero ahora tienen que, de acuerdo a la nueva información que adquirieron, utilizarla. Y pues el siguiente ejemplo serían los siguientes. Omitiendo la pregunta de naturaleza, correspondería a las características de la naturaleza en el que se distingue por el tipo de suelo, el agua, el clima, el relieve, la flora y la fauna de un lugar. Puedo distinguirlo en el jardín de mi casa, ya que se ve cómo ha sido modificado para nuestro provecho. Mi colonia se encuentra en un cerro y el clima la mayor parte del año es semidesierto. Aquí ya se está agregando un poquito más de cómo se identifica, ¿no? Bien, vamos ahora con el componente social. Puedo observar este componente por el crecimiento de la población en el municipio. También se puede identificar con algunos familiares que se van a Estados Unidos. En la actual contingencia sanitaria puedo ver que cada día hay más muertes y pocos nacimientos. Bueno, ya no nada más estamos hablando de el crecimiento demográfico de una población, es en el componente social, sino también en la migración, que viene siendo un conjunto de personas que se van a otro territorio o bien a otro país. Y por último, pues la tasa de natalidad y mortalidad que caracteriza ese componente. Recordar que el cuadro que está arriba de estas preguntas, de las preguntas finales, tienen esos elementos que ustedes los pueden utilizar para agregar y desarrollar pues cierta oración o cierto escrito con mayor precisión a lo que quieren ustedes dar, ¿no? Bien. Y por último, las 3 últimas, el cultural. El siguiente ejemplo sería: la cultura puede ser visto en las edificaciones de las iglesias que representan la fe y la religión dominante, también en algunos bailes folclóricos y en la música que escucho. Más que claro, ¿verdad? El componente económico dice lo siguiente: como
ejemplo. Yo localizo la economía en la compra y venta de productos, como los alimentos que tienen un precio, el pago del taxi o de la gasolina, y algunos lugares turísticos como restaurantes y la visita a la quemada, el cual necesita dinero para entrar. Claro, nada es gratis, ¿verdad? Y ahora sí, el último componente, el político. Puedo observar el componente político en la organización de las colonias, porque cada una tiene un nombre. Las campañas del PRI y Morena pintan algunas paredes con su logo. También lo puedo identificar con el gobernador del estado de Zacatecas, quien es el que nos representa a todos. Eso en las cuestiones políticas. De esta manera espero que sea un poco más clara la situación en que me pueden ir explicando, pues ahora sí que los diferentes componentes con los ejemplos que aquí se les da. Claro, no me voy a dar cuenta si lo quedaron tal cual yo aquí lo escribo, así que tienen que ustedes darle algún otro sentido, otros ejemplos, como, o preguntarle a su papá, a su mamá, o a tutor, a su abuelita, que les ayuden con estas preguntas para que tengan más elementos, ahora sí que nada más amplio su propia explicación. E incluso, como lo vieron en el tema anterior, el escrito del espacio geográfico, al reconocer cuál es su espacio geográfico, pues se les facilitaría contestar estas preguntas. Sin nada más que decir, espero les haya gustado esta explicación y nos vemos en el siguiente video y pasen, por lo tanto, un bonito día.